Contacto a las gotas, sí, al estornudar, eso se considera contacto directo porque no viajan mucho. Algunas gotas quedan suspendidas en el aire, también lo que sucede es que puede salir y la gota cae al piso y se seca, pero ¿qué queda ahí? Los microorganismos. El estado de los vehículos, como ven, pueden ser varias cosas. Incluidos también. Se actualiza. No sé. Los contactos, entonces, bueno, mira, esto es exactamente lo mismo, no sé cómo directa. Esto es lo que dice la Organización Mundial de la Salud. Con lo prometido, gastronomismo, hipervisión, esas tres cosas, daños industriales, no he dicho. Las neumonías son típicos porque los microorganismos tienen que quedarse en los devices. Lo mismo, una infección, la física de E. coli, la coli export. ¿Qué era export? El problema de esa es que puede salirse a la sangre con cada epidemia y ese es el problema. Gastroenteritis, una que encontramos interesante, ahorita estamos con una de Enterobacter, que no son tanto conocidas, pero esta cosa era prácticamente extensive drug resistant, no solo era resistente a una sola tetracyclina, pero el resto todo dio positivo. Ahora, lo que encontramos, una cosa interesante ahí es que hay un debate de predecir la resistencia antibiótico en función del genoma. Entonces, una vez que habíamos mandado a secuenciar el genoma de la bacteria, nos regresó y en el genoma, bueno, nos quedamos, no había carbapenenas. Entonces, bueno, sacas varias conclusiones de eso, la conclusión epidemiológica, genética y la conclusión de la significancia clínica sería que puede usar carbapenémicos, sería lo más importante. Y no hay genes de carbapenenas, asumo que si uso carbapenémicos, no hay problema. El problema es que hizo el rato que hicimos el fenotipo, la cosa esa que sí carbapenémicos. ¿Cómo crees que carbapenémicos si se tiene una carbapenenas? No pregunto. O sea, no cierran las purinas. Es una combinación interesante de, miren, tiene otras beta-lactamasas. Esas beta-lactamasas pueden romper los carbapenémicos, pero no tienen alta afinidad. ¿Me entienden? O sea, hay otras beta-lactamasas de genoma, y si entra poco carbapenémico, estos pueden agarrarle y romperle. Pero si ya entra mucho carbapenémico, estos ya no funcionan, ya tienen que tener carbapenenas. Ahora, una combinación de las dos cosas nos lleva a la resistencia, ¿se dan cuenta? Tiene un montón de beta-lactamasas no específicos, pero tiene un montón, hace un montón. Y como tiene mutadas las proteínas, ¿qué sucede? No puede entrar la droga, entra en tan pocas cantidades que los beta-lactamasas que están adentro lo destruyen. Entonces, ¿cuál era el problema que veíamos ahí? Que en un principio fue como, hey, esta cosa no tiene carbapenémicos, puede usar carbapenémicos, pero últimamente no era así. Si no hacíamos de fenotipo, no hacía ese gene mighty extra para encontrar esas. Lo que encontramos eran unas polymutations en los genes de las porinas, la OMP, C y F. La una era un polymutation, la otra tenía una deleción de 100 nucleótidos. Entonces, ¿qué pasaba? El cuadro de lectura ya no valía, esa cosa no deja que el y hay una parte extra que esa ya lo hicimos para ese artículo, que también es transcriptómica, porque según la literatura lo que sucede es que entra el carbapenémico y detecta el carbapenémico y sobreexpresa las otras beta-lactamasas, ¿se dan cuenta? O sea, no les deja entrar, pero si entra un poco, en vez de hacer 10, hace 300 para destruir. Pero ya para estudiar eso, ¿qué tendría que hacer? Ya tengo que ser transcriptómica, porque en el estudio que les estoy diciendo que publicamos era solo genómica. Teníamos el repertorio de genes y el fenotipo, y había una concordancia entre fenotipo y fenotipo, ¿sí? Pero si yo ya quiero estudiar cómo le prende al gen, ¿qué molécula tengo que sacar? ¿Qué molécula tendría que estudiar?
El ARN mensajero, claro, ya me tocaría hacer algún tipo de secuenciamiento de ARN o RT-PCR para poder sacar el ARN y ver, tener controles, ¿no? En este no pongo la droga y veo cómo se expresa, y aquí pongo la droga y vean cómo se prende la beta-lactamasa. Entonces ahí sí se cerraría completamente la hipótesis de que, claro, esta cosa es resistente, no porque tiene carbohidratos, sino porque se adaptó. A eso le dicen resistencia adaptativa. Entonces ese es el otro problema con estas bacterias también, ¿sí? Entonces no siempre es la genética, el enemigo de la genética. Lo que importante es, ¿sí? Las implicaciones, evidentemente, ¿cuáles son las implicaciones de este tipo de infecciones? La condición de vida. Vamos a tener las restricciones de las áreas entonces, las implicaciones. El problema es la calidad de vida baja mucho para, evidentemente, la persona que se infecta, porque tiene que quedarse en el hospital, las condiciones bajas y probablemente no sobrevive. De ley Mungini. De hecho, ese interrogante que le digo que tenía de cirugía. De ahí, y eran dos clones de un hospital de Ibarra. O sea, parece que hubo un outbreak de esa heterobacter, porque teníamos de cirugía y también teníamos el mismo clon de pediatría. O sea, teníamos la muestra de pediatría y el rato que hicimos el secuenciamiento, estas dos eran igualitas. Entonces parece que hubo un outbreak en ese hospital, que hubo un outbreak de heterobacter y en varias facilities del hospital. ¿Sí? El problema es que no puedes curar las heridas, o sea, se tiene que quedar en el hospital y eso es costo para el público, el costo de todas maneras. Aumenta la cantidad de muertos y ¿qué es la morbilidad? ¿Qué es morbilidad? La cantidad de enfermedades del paciente. Sí, son graves. Aumenta la gravedad de la enfermedad, esa es la morbilidad. La mortalidad es la tasa de cuántas se murieron al año, o 100,000 personas. Y evidentemente, ¿cuál es el otro riesgo? Que si logras un poco salir, sales de la comunidad. ¿Y qué pasa si no sales sin la bacteria y sales de la comunidad y todos se van? Empieza en la comunidad. Ok, MRSA, eso quiere decir Methicillin Resistant Staphylococcus aureus. La Staphylococcus aureus es una resistente a la penicilina. Esta es, como les dije, esta bacteria lo que tiene es una PBP diferente. Ustedes saben que la PBP es una transcriptidasa. Que al tener una PBP diferente no deja que no solo las penicilinas, sino que las cefaloporinas se funcionen. Porque ustedes saben, si la PBP es la normal, la bacteria para que sea resistente a más cosas debe tener diferentes beta-lactamases. Porque una beta-lactamasa normal, ¿a quién roba? A la penicilina, pero si yo ya le doy el cefositin o la ceftriaxona, que es, esas dos son, ¿qué son? Cefaloporinas. Si le doy eso, esa enzima no me puede hacer nada. Ya necesitaría tener una ESBL, Extended Spectrum Beta-lactam. Si no, no le puede destruir. Pero ¿qué sucede en este caso? Como tiene una PBP diferente, no necesita tener ninguna de las otras porque ninguna de ellas se puede destruir. Y esa cosa puede hacer sin problemas. Aparte de eso, lo que sucede es que estas Staphylococcus aureus, aparte de tener esto, generalmente llevan plasmidos que tienen resistencia a macrólidos, a aminoácidos, etc. Entonces, si tú encuentras el gen meta, generalmente no resiste. Ahorita tenemos justo unos estos. Justo este meta, ahora le mandé un programa informático que haga el scan por este integrativo que les estaba contando. Entonces, eso es lo que han visto ya de mañana. Porque todos estos aislados que tenemos tienen MEC, o sea, tienen el gen para eso. O sea, todos esos son multiples. Y son unos aislados que ya han sido descritos en Ecuador. Tenemos un clon que es como un enlace, pero no hay mucho, y uno que hay dos registros de mismo. Y ese es múltiple registro, tiene el MEC. Pero ahora quiero ver si tiene ese cassette. Puede salir. Pero bueno,
¿Esos también son resistentes a los inhibidores de las beta-lactamasas? ¿O no? El inhibidor de la beta-lactamasa no juega ningún rol, porque ese te inhibe la beta-lactamasa. Ella no necesita beta-lactamasa porque el PDP es diferente. ¿Sí te das cuenta? Pero aparte de eso, esa MET tiene también plan, aparte. Entonces es una cosa difícil de matar. Desgraciadamente, para no pedir un comité de ética, lo que hacen es, porque te dan los reglados del hospital sin nombre, no puedo acceder a los pacientes. Así no necesito comité de ética, es una excepción de comité de ética. Pero si yo ya quiero acceder a qué pasó con la persona que tenía esta cosa, se murió o no se murió, cómo reaccionar con el médico, ya no necesito comité de ética. Y ya me voy a ver eso del comité de ética, entonces vamos a ver ok, entonces esto es un problema, como les digo, porque bueno, en muchos casos, si tienes un sistema inmune competente, lo puedes controlar, sin problema. Recuerden que muchas de estas también son patógenos oportunistas, que aparecen cuando tienes una depresión en el sistema inmune. Lo importante aquí es el proceso. Ese es el casero que estoy usando. ¿Ven? Ese es el GenMed, este codifica para esa pequeña anticuerpo. Esa es diferente. Sigue trabajando, pero ya nos deja que se peguen cosas como. Entonces, lo interesante es que ese gen esté bebido en esta cosa, en este cassette, y esto está blanqueado por unas secuencias invertidas que se llaman sitios ATT. Si ustedes se acuerdan de biología molecular, había unas integrasas que podían coger esos sitios y moverlo. Entonces, en ese cassette, lo que tienes es el gen del MEC y los genes que codifican a las integrasas. Entonces, es una función autónoma. Solito produce la expresión bajo eso. Pero sí es un problema y aquí en Ecuador hay varios estudios, hay un que se llama ST8, ustedes ya tienen que es del ST. Sí, está. Entonces, por ejemplo, lo que hicieron cuando nos dieron los genomas es buscar el ST que usa 8 genes por skipping y en función de los alelos que tenga te clasifica el clon. Entonces, con eso puedes, ¿sabes cómo ver un genoma? Entonces, el genoma ST8 es eso, bien común en el mundo y así parece que tenemos aquí en ese caso. Pero este ST2625, un abre en Italia, un abre en España, y el que encontramos derivado. Entonces veamos, qué más decimos sobre eso. Pero como ven, ahorita hasta sacar, supongo que el otro año para pedir plata para sacar máquinas para hacer transcripción. Que ahorita tengo una máquina para hacer genómica, pero como se dan cuenta, si quiero ver la expresión de los genes, yo necesito esa máquina de libertad que me da la fluorescencia. Pero bueno. Prevención, ¿cómo previenes esto? Evidentemente, higiene, y mejor uso de antibióticos. Porque uno de los problemas también que se ve en el hospital es que, por ejemplo, cuando estábamos haciendo estas muestras, yo veía y preguntaba, ¿y cómo hacen aquí para tomar la decisión de qué antibióticos me van a dar? Porque no hacen diagnóstico, ¿ya? O sea, ellos lo que hacen es crecer la bacteria, ven identificarle por bioquímica, que ustedes ya saben cómo, si le crecen en alguna conqui, le hacen una bioquímica, o hacen alguna serología, y en función de eso asumen que está la bacteria. Y de ahí lo que hacen es el Kirby Power, que es de los discos, ponen los discos de antibióticos y ven a qué es resistente o no. Y en función de lo que te salga susceptible a resistente, deciden, ok, a este paciente le damos tal cosa. Pero no se hayan repetido. Se hacían una vez. Y en función de ese resultado, tomaban una decisión. Yo haría unas 2 veces, independientes, ¿me entiendes? Porque ¿quién dice que no pusiste un poco mal o algún error de carga o algo así? Estoy decidiendo qué antibiótico no me parece tan simple, ¿no? O sea, trataría de hacer, pero bueno, no les iba a criticar, iban a dar sus muestras, no sé qué ok, esta es la enzima que les estaba contando, esta es la beta-lactamasa, evidentemente porque puede estar ahí. Hay otro ejemplo, es una enzima que tiene la referencia en los cetáceos, estas, es una, es una SBR, y esta se llama CTXM15. ¿Qué es el XM? Es el persona.
porque esta cosa le da resistencia a la aceptación. Esa prescrita tiene una muestra de está todo doblado y ¿cuál es la particularidad de esta? Que es un metal con cofactor. Ustedes saben que el cofactor, ¿qué hace el cofactor? Puede modificar la capacidad de una enzima. Entonces tú tienes una enzima, tienes el sitio catalítico en donde el sustrato va a ser cambiado o lo que sea. Pero hay una cosa que se llama sitio alostérico, ¿se acuerdan? Química, que se llama el sitio alostérico. Algo significa otro, ¿no? Sí. Entonces el otro sitio en la enzima que puede interactuar con sustratos. Entonces en algunos casos alostéricamente se une un metal o alguna vitamina y es un cofactor que le hace, le cambia de forma y le hace trabajar mejor. Cuando hacían una PCR, tenían la TAC polimerasa, TAC quería decir termos acuáticos, ¿sí? Y usaban un cofactor que era cloruro de magnesio. ¿No les hicieron hacer en un laboratorio? ¿No? ¿Un CIA de sílico? Cofactor. Entonces el cofactor de aquí es el zinc. El zinc se encuentra en el sitio activo y el zinc es el que le permite hacer el ataque. Es una hidrolasa. Hidroliza el agua y rompe los enlaces covalentes. Este es del anillo de talactano. Este anillo, aquí se parece al de ala de ala. El de ala es igualito a esto. Entonces la transferpidasa le agarra eso y le entonces el beta-lactámico tiene que ser igualito al de ala porque es el que interactúa con el PVP. Entonces este es el famoso anillo beta-lactámico. Aquí el sitio activo tiene el metal y permite hacer la hidrólisis y se rompe. Estas enzimas se pueden dividir en zinc. Unas enzimas que actúan con zinc como zinc y hidroxélices, esas nucleasas que vimos en la ingeniería genética también necesitan como su factor zinc para que funcionen. La diferencia con las otras beta-lactamasas es hacer, ¿qué quiere decir? Serina. ¿Y por qué te hace referencia a la serina? Porque en el sitio activo hay una serina. Y esa serina es la que permite hacer el ataque. ¿Sí? Entonces le dicen serina beta-lactamasa. Entonces, como ven, pueden haber estos estafilococos aureus que pueden tener, hay algunos casos, he visto, que tienen el gen MEC. Entonces tienen otra PVP, nos sirven penicilinas, nos sirven cefalosporinas, ¿y qué más tiene? Entonces no te sirve ningún beta-lactámico. Si le das carbapenémico, no se lo destruye. Y aparte tienen todas las porinas y todo eso. Bueno, la prevención, como ven, se supone que es la higiene y el mejor uso de antibióticos. Como les digo, yo detecté eso. Y miren, de algunos de los que me han dado de varios hospitales, dicen, sí, ya ellos me dan el perfil, o sea, me dan el aislado y el perfil. Y como hacen una vez, no puedo reportar una vez, tengo que ser 3 veces. Es el mínimo complicado, tienen que ser diferentes batches. No puedo sacar la bacteria y de esa misma bacteria hacer 3 veces, eso se llama pseudo-replicación. ¿Sí? Tendré que hacer 3 cultivos diferentes en 3 días diferentes para que sea una replicación verdadera. ¿Sí? Para que entiendan algo de la pseudo-replicación, generalmente se usa el ejemplo de un examen. Si yo quiero sacar el promedio de cuánto saben, y les tomo un examen y yo me quedo aquí, yo me aseguro de que cada uno está haciendo el examen porque lo pueden copiar. Yo me aseguro que cada nota del examen es una replicación. Pero si yo les dejo dando el examen y me voy, se van a copiar y las notas que quedan, eso no es una replicación, esa que sería una pseudo-replicación. Entonces tienes que evitar pseudo-replicaciones. Entonces cuando me dieron eso, le hacen, claro que toma más tiempo, tienes que hacer diferentes días la misma reacción. Y lo que vi es que en algunas cosas decía susceptible a tetraciclina y a nosotros nos salía resistente en los 3. ¿Cuál es el problema de eso? Si le salía susceptible, ¿cuál era la decisión ahí? Podemos usar tetraciclina. O sea, yo diría la higiene, el uso y certificarse del fenotipo de la bacteria. Bueno, hemos hablado de esto, infecciones del tracto urinario,
Hay varias bacterias respiratorias, ¿conocen algunas de ustedes ya? Gastrointestinales, serotipo de salmonella, ya saben qué es serotipo. Ok. Pues estos tres factores, iatrogénico, organizacional y relacionado al paciente. Iatrogénico es el relacionado al cuidado, ya, pero es como cuidado, así que lo mismo. Factores de riesgo asociados al contacto indirecto. Asociado al paciente, lo que hemos visto, la competencia de su estado inmune. Otra cosa importante del paciente es la autoinfección. Porque ustedes saben que los compartimentos que tenemos en el cuerpo tienen su propio microbioma. Entonces, ¿qué habíamos dicho? Que tienes E. coli que vive todos tranquilos entéricamente, pero si se sale por algún piel y se te va a tracto urinario infección. En otro artículo que estamos haciendo encontramos en unas E. coli súper interesantes. Es un híbrido. Entonces, es un híbrido que es entérico. O sea, tiene todo el genoma entérico, pero lo encontramos como un auge, porque de los habitados como 10 eran del mismo clon. Y es un clon que es entérico, pero lo encuentras también en el tracto del tracto urinario. Y es por eso que se logró salir. Pero ¿cuál es el problema aquí? Eso mismo, infección, autoinfección. Este tipo de cirugía permite que el microorganismo que pasa en la piel entre. Infección cruzada entre pacientes, endógenas del paciente mismo, infección cruzada de otras personas. Ya lo he mencionado. Aparte de las bacterias hay virus, y eso vamos a ver después de los agentes infecciosos que vemos la siguiente semana, y vamos a entrar a los capítulos de virus. Hay evidentemente virus BC, virus de hepatitis B, ¿de qué era? Era un virus de la C. C dije primero, hepatitis C. Era de ARN, correcto. ¿Qué sentido tenía la sentido positivo? Y la hepatitis B. ¿Era de qué? Era de ADN, pero era parcial de doble cadena. Vamos a ver los virus con algunas cosas de estas. Citomegalovirus, como se pueden imaginar el nombre, es un virus súper grande. Parece que tiene un citoplasma, el nombre del citomegalovirus. Y una de las cosas de este virus es, más de lo que puede causar, infecciones entéricas. Este es uno de los virus que les hace lugar a de dónde salieron los virus. Que les conté en bioquímica que fuera que las teorías, ¿no? O es un retrotransfusión que adquirió la capacidad de salirse, o es una célula que evolucionó, o simplemente es otro ramo de la vida que no conocemos bien. Pero este citomegalovirus es súper grande, y aparte de ser súper grande, en su genoma tiene genes para tRNA. Tiene un genoma más grande que la micobacteria. Tiene genes para tRNA, ¿cuál es el problema? Porque eso es raro. Porque es raro que un virus tenga genes para tRNA. Pero los virus no pueden ser reducidos del todo. El virus, ¿qué es lo único que puede llevar? Puede llevar capaz su DNA polimerasa, o lleva su RNA polimerasa dependiente de ARN, como ustedes lo aprendieron en la hepatitis C. Lo interesante sería hacer el estudio, ¿no?, de la presión social y puedes hacer una encuesta a la final y hacer una medida de hormonas y todo eso. Es un cuestionario de presión social, porque en realidad si te pones a pensar pragmáticamente es una no sé por qué, no es que cuál es el efecto que pongamos cosas del internet, nos sobre cómo va cómo va a ejecutar el partido. Yo lo veo más como caso de estudio. Es lógico. Como esa euforia social de conciertos, de la información, de estos analizaría eso con encuestas. Pero no le gusta. Tremendo comité de ética. ¿Cómo? No le gustan los partidos.
Desde el punto de vista en donde que tengas un conjunto de reglas y cómo se adaptan a los jugadores de ese conjunto de reglas, es interesante, o sea, qué emerge con esas reglas. Entonces, si ves en las jugadas, podrías ver esas jugadas emergen porque hay un conjunto de reglas. Si modificas esas reglas, eso es interesante de usar. Pero de ahí, eso ya es un poco más. O sea, entiendo que seas súper fan de un equipo, si es que te paga el equipo, si es parte del equipo. Porque contigo de Messi, tengo que hacer el mismo sueldo, pero es común, ¿no? Bastante, vamos a ver. Entonces, esto me va a decir, y bueno, eso es lo que les contaba del ¿por qué tiene un TRNA? No puede hacer traducción. No puede hacer traducción el virus. ¿Qué es lo que hace el virus? Llega y hace que la célula le haga la proteína. El rato que en el examen les toca la pregunta de si tú megalovirus. No, a menos que haya hecho gol, si no. Ok, bueno, tenemos que ir a las presentaciones ya. A ver, miren, entonces, como ven, esta sesión es relativamente fácil de